el punto de vista del contador, ni del escribano, ni de los bitcoiners. Vamos a pensar cómo impacta esto en el gobierno, en la opinión pública, y sumemos entonces a Lucas Romero, es politólogo, es director de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, Diego, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Qué impacto tiene para vos la declaración jurada esta? Bueno, uno podría sintetizar y destacar que el proceso político ha venido estando impactado por la saga de acontecimientos que rodean al jefe de gabinete, acontecimientos varios, de diferente índole, pero en todo caso que ponían en tela de juicio la integridad, la honestidad de un funcionario importante como es el jefe de gabinete. Bueno, toda esta saga estaba orientada a ver si el funcionario podía presentar explicaciones que despejaran las dudas y las sospechas. Esto estaba asociado a esta presentación de la declaración jurada que ocurrió ayer, y la verdad es que los detalles de la declaración jurada, más la entrevista que el propio funcionario dio, vertiendo las explicaciones, más que encaminar el proceso hacia una solución política para el gobierno, da la sensación que ha profundizado la crisis política en derredor de esta figura, no solo porque las explicaciones suenan bastante disparatadas, el solo hecho de pensar que el funcionario tenía un estilo de vida determinado y que en ese contexto de ese estilo de vida tenía un ahorro de $500,000 en su disposición, ya parece bastante poco creíble, sino que además empiezan a conocerse después de esta entrevista declaraciones del propio funcionario de hace unos pocos años atrás, en donde dan cuenta que era crítico de la posibilidad de invertir en criptomoneda, que es lo que le permitió justificar en esa declaración jurada que tenía $500,000 de ahorro en negro. Es decir, creo que al gobierno se le ha abierto y se le ha profundizado la crisis política en relación a Adorni. Ya hay una convocatoria por parte de la Cámara de Diputados para una moción de censura. Veremos, porque la convocatoria es muy amplia. Si uno toma en consideración los bloques que está convocando, uno podría decir la mayoría se puede conseguir fácilmente. Pero además ahora vienen las derivaciones de cómo esto impacta en la opinión pública, y a la luz de lo que uno puede haber visto en estas primeras 24 horas, el impacto ha sido muy negativo. Así que yo digo que la situación de Adorni está más delicada de lo que estaba ayer, antes de esta presentación, y da la sensación que todo esto depende de en qué medida el presidente toma real dimensión de lo que le está pasando al funcionario más importante de su gobierno, ¿no? Para saber cuánto más puede durar Adorni en el cargo, ¿no? Estamos hablando con Lucas Romero. Vamos a recordar que ya tuiteó Manuel Adorni que va a estar presente en la exposición que tiene que hacer institucional, habitual y rutinaria como jefe de gabinete en el Senado en julio. O sea, voy a estar en julio, avisó hoy Manuel Adorni. Es decir, se futurizó. Bueno, Adorni obviamente está tratando de transmitir, digamos, estabilidad en su cargo, tratando de dar vuelta a la página, que fue un poco el objetivo que se buscó con esta presentación de la declaración jurada. Pero bueno, eso ya no depende de su voluntad, y naturalmente sí depende de la voluntad de Milei. La pregunta es cuánto puede sostener la voluntad de Milei una decisión que está siendo cada vez más cuestionada, no solo en la opinión pública, no solo en el campo opositor político, sino en el propio gobierno, porque además tuvimos hoy una nueva aparición de una figura ya rutilante del oficialismo como es Patricia Bullrich, señalando o haciendo un señalamiento muy peligroso para Javier Milei, porque el señalamiento de Bullrich es de que acá hay un error ético en el comportamiento de este funcionario, y esto creo que es lo que se empieza a complicar en pensarlo a Adorni como un funcionario que pueda llegar a esa presentación en el Senado en julio, porque en definitiva, digo, empieza a haber cuestionamientos en el seno del oficialismo. De hecho, se especulaba ayer con la posibilidad de que luego de la entrevista aparecieran declaraciones públicas de miembros del gabinete de apoyo hacia Manuel Adorni, que no existieron,
lo cual invita a pensar que efectivamente ya el consenso dentro del gabinete respecto de la necesidad de sostenerlo a Adorni no pareciera ser muy extendido, y bueno, ahora las miradas están puestas sobre el presidente, que es quien tiene en su poder la capacidad de sostenerlo o no, ¿no? Y ahí vamos a hacer una tomografía imaginaria para entrar en el cerebro de Milei. Esto no tiene ningún rigor científico, pero nos divertimos un rato. Pero hablando en serio, ¿qué pensás vos que pasa por la cabeza, conociendo ya de más de 2 años de gobierno, más la previa de él como político, cómo piensa, las reacciones, su personalidad? ¿Qué podría, entre millones de comillas, estar pasando por la cabeza de Milei para sostenerlo? Bueno, a ver, uno puede pensar bien y pensar mal para hacer este tipo de especulaciones, ¿no? Vamos a ver, o a tratar de pensar, primero vamos a pensar mal. ¿Está Adorni involucrado en alguna situación delicada, comprometedora para el presidente, que el presidente por ese motivo prefiere tenerlo bajo su ala, protegido y no desprotegido frente a la justicia, de modo tal de que Adorni pudiera tener alguna declaración inconveniente para Milei? No lo sabemos, pero lamentablemente para Milei todos estamos invitados a pensarlo, porque es tan inexplicable el sostenimiento del funcionario en este contexto, que estamos invitados a sospechar en ese aspecto. Pero después yo diría, a ver, uno puede encontrar factores explicativos de por qué el presidente sostiene a una figura. Uno puede pensar, bueno, quizás no está queriendo asumir el costo hundido por haberlo defendido, sobre todo frente al periodismo, diciendo que era un dirigente o una persona honesta, y que él no iba a tirar a una persona honesta por la borda del barco. Es decir, uno puede pensar que no hay predisposición de arrepentimiento. Pero después uno puede entrar en múltiples interpretaciones, siempre son todas muy rebuscadas. Yo te diría hasta incluso, Diego, y digamos, yendo a tu defecto profesional, que es tu mirada más psicológica del asunto. Siempre la psicología creo que a veces ofrece más herramientas para el análisis político que la propia politología. Hay un concepto en la psicología que es el de apego ansioso o inseguro, de personas que han tenido dificultad para construir vínculos, y cuando construyen un vínculo de confianza con alguien, tienden a exagerar y a idealizar o sobreproteger ese vínculo. Y yo no sé si hay algo de esto también, ¿no? De una persona, Javier Milei, que es una persona que tiene muchas veces dificultades para construir vínculos. A lo largo de su historia ha sido una persona que hasta incluso no ha podido construir vínculos para poder facilitar la constitución de una unidad social básica, como es la familia, pero lo hemos conocido con muchas dificultades en sus vínculos más cercanos, ¿no? O sea, vínculos que terminan siempre en conflicto. Bueno, que haya habido un vínculo especial que ha construido con esta persona, con esta figura, y la quiere proteger, pero sinceramente, de vuelta, por eso yo decía recién en redes, hasta qué punto Milei, ya no pensando en su plano personal, sino en el plano político, va a fingir demencia para desconocer cuál es la delicada situación en la que está Adorni, porque esta delicada situación de su funcionario está empezando a afectar seriamente al gobierno y a la imagen que la gente se puede construir del gobierno de Javier Milei. Por eso digo, no sé hasta cuánto puede estar operando este apego inseguro de Milei en su vínculo con Adorni, pero en todo caso me parece que va a tener que resolverlo si quiere que esto no termine o no siga afectando del modo que está afectando la reputación de su gobierno. Y te tiro una última. El periodismo no me va a doblar el brazo. Bueno, ahí hacía referencia a esto del costo hundido, porque en esta defensa que Milei ya hizo de Adorni anteriormente a esta declaración, él, digamos, emitió un juicio interpretativo de lo que estaba pasando, de que lo que le pasaba a Adorni era responsabilidad del periodismo, con lo cual, si él le pide la renuncia a Adorni o corre a Adorni, en algún punto le está dando la razón a ese periodismo denostado por Milei, señalado como responsable por lo que le estaba pasando a su funcionario, y podría estar reconociendo un error en esa pelea que Milei tiene personal con el periodismo. Por eso digo, ahí aparece lo que en psicología del comportamiento humano se llama el sesgo del costo hundido, ¿no? Esta idea de no querer asumir lo que uno ya invirtió
en defender algo como pérdida, pasarlo a pérdida, se engaña creyendo que todavía es posible sostener la defensa de eso que se defendió, ¿no? Quizás hay algo de eso, no lo sabemos, pero de vuelta, que nosotros entremos en elucubraciones psicológicas o en elucubraciones que exceden al plano político para entender esta situación, es porque la misma situación ya se ha vuelto inentendible. Lucas Romero, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Diego, un placer. Abrazo. Now.